buenos días a todos. Un feliz domingo. En esta mañana me toca hablarles por video. Les pido disculpas, no queremos volver a la virtualidad, pero dadas las circunstancias estoy viajando temprano para ir a ministrar a un país amado como el de Colombia y solamente 3 días, pero bueno, me toca compartirles esta palabra por medio de una grabación, pero con mi corazón estoy con ustedes. El tema de hoy, hemos leído una lectura que se refiere a la tercera señal que marca el Evangelio de Juan, que tienen que ver con los milagros de Jesús. Recordamos que el Evangelio de Juan tiene solamente 7 milagros que el Señor Jesús hizo. Y el apóstol Juan dice allí en el capítulo 20 que el propósito de estas señales o estos milagros es que podamos creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida eterna. Creer en Jesús como el Hijo de Dios y al creer poder tener vida. No dice vida eterna, dice vida. Esto es la plenitud de la vida, está en Jesús. Muy interesante. Y hemos dicho que cada una de estas señales, mencionábamos el domingo pasado la curación del hijo de un noble y el anterior, o que tendríamos que haberlo referenciado, pero lo hicimos en el año 2020, habla del primer milagro allí en las bodas de Caná. El milagro de hoy es muy significativo porque como cada uno de estos milagros nos hablan del nuevo orden que Jesús viene a establecer en la humanidad. Y la propuesta de esta señal que el Señor hace tiene que ver con algunos puntos claves que hablan de la salvación o hablan en todo caso de la propuesta que hace la fe cristiana o el Evangelio, en todo caso, a nuestras vidas. Y quería mencionar por lo menos 3 cosas. La primera es, si hay algo que aprendemos de esta historia y de la fe cristiana, es que nos habla de la iniciativa de Cristo, la iniciativa de Dios en Cristo, la iniciativa de Dios. Este es el primer punto. Y lo vemos en la historia plasmado allí cuando está este hombre que hace 38 años que está enfermo. 38 años. En aquella época la gente no vivía mucho tiempo como hoy. 40 años era ya ser un anciano para aquella época. Y 38 años hacía que este hombre estaba allí paralítico y se acercaba a aquella fuente o estanque en el cual había un montón de hombres y mujeres que estaban enfermos, que estaban sufriendo, esperando que algo ocurriera. El versículo 4, en algunas versiones de la Escritura, no se menciona porque dicen que fue agregado y que representa un poco la superstición de la sociedad de aquella época. La superstición era que bajaba un ángel y que movía las aguas y la gente que se acercaba en el momento que las aguas eran movidas era sanada. Este hombre hacía 38 años que esperaba un milagro imposible de que ocurriera. Él mismo lo dice, nadie me puede llevar hasta el agua, pero él estaba ahí, en ese lugar. Y Jesús se acerca, no porque ve en él algo especial, sino de su propia iniciativa y de su propia gracia, ¿no? Dice allí en el versículo 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le preguntó si quería ser sano. La fe cristiana nos habla de la iniciativa de Dios. Toda religión nos habla del concepto de dignidad. Si sos digno, te podés acercar a Dios. Y para ser digno tenés que hacer ciertas cosas. Tenés que cumplir ciertos protocolos, en términos de pandemia, ciertos protocolos para poder ser aceptable o aceptado ante la divinidad. Esta historia, una historia verídica, comprobada arqueológicamente, de que esta fuente existía y demás. Digo esto porque es un texto que en un momento dado de la historia
de los estudios bíblicos fue cuestionado, y este texto nos habla de la iniciativa de Cristo. Esta historia nos habla de la iniciativa de Cristo. La veracidad de esta historia nos habla de la diferencia y lo diferencial de la fe cristiana, de un Dios que no se queda de brazos cruzados esperando que alguien sea digno para acercarse, sino que Él se acerca a nosotros, como se acercó Jesús en aquel día a este paralítico. Me encanta para pensar y nosotros poder reflexionar en esta iniciativa de Dios en Cristo. Esto es la fe cristiana, esto es el nuevo orden de Dios. Dios viene a nosotros y es el mensaje de toda la Biblia. Segundo lugar, quiero que pienses en que la fe cristiana y que el Evangelio y que esta historia nos habla en esta mañana, en este día, nos habla acerca de la verdadera enfermedad. Si hay algo que nos ayuda a ver Jesús cuando viene a nosotros, nos ayuda a definir la verdadera enfermedad. Es interesante, Jesús le pregunta, ¿querés ser sano? Y la respuesta del paralítico le respondió, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Él está diciendo, Jesús, si vos me querés ayudar para ser sano, necesito que me lleves al estanque, necesito que me lleves al agua, porque allí está mi felicidad, ¿no? Allí está mi solución y mi salvación. Es decir, este hombre definía su salvación en términos de ese estanque. Y es interesante que el milagro del Señor claramente marca y rompe con los términos de felicidad que él tenía. Jesús le dice, yo soy el agua, yo soy ese estanque, yo soy los términos de tu felicidad. Y esto es la propuesta de la fe cristiana, esto es la propuesta del Evangelio. A veces nos acercamos a Dios con una necesidad. Capaz que hoy estás por primera vez en nuestra comunidad y venís porque tenés una necesidad de familia, una necesidad física, una necesidad emocional. Y le decís, Dios mío, por favor, ayúdame a solucionar este problema, porque solucionando este problema voy a ser feliz. Si me das la pareja que necesito, si me podés sanar, si me podés, ¿no? Entonces, quiero que me ayudes para caminar al estanque y allí poder ser salvo, ser sano. Pero Jesús le dice a este hombre, con el milagro, le está diciendo, yo soy los términos de tu felicidad. Lo que en realidad necesitas, me necesitas a mí. Y lo demuestro de esta manera. Este hombre estaba enfermo, su enfermedad era física, pero también su enfermedad era social, porque estaba solo, nadie lo podía ayudar. Ahora, cuando Jesús lo sana, un poco más adelante, como leíamos, lo encuentra en el templo, más tarde. Y ahí en el templo le dice algo que define los términos de la verdadera enfermedad, no solo de este hombre, sino de cada uno de nosotros. Le dice, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Jesús no está diciendo que el sufrimiento siempre es consecuencia del pecado. Ciertamente está diciendo que el sufrimiento es la marca de nuestra sociedad, que tiene que ver con un mundo quebrado y que tiene que ver con una autonomía por la cual vivimos sin Dios. Le está marcando algo muy importante, le está diciendo justamente que la verdadera enfermedad no se trata de algo físico, algo emocional o algo relacional, sino tiene que ver con una realidad quebrada, una relación quebrada con Dios. Tiene que ver con algo que se ha roto y tiene que ver con algo que se ha roto con la fuente fundamental y vital de nuestra vida, que es Dios mismo. Y Jesús le dice, mira, tu necesidad fundamental es que estés conectado con Dios. Jesús le dice, mira que pienses que el desafío es abrazarte a mí, abrazarte a Dios, y que nuestra realidad y nuestra verdadera enfermedad tiene que ver con un alma que quiere vivir autónomamente y que necesita esa restauración a través de Jesucristo.
A Jesús no le costó nada decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Qué palabra poderosa, qué palabra poderosa. Hacía referencia a las palabras de Dios mismo cuando hizo todas las cosas. Dice que Dios dijo, sea la luz y fue la luz. Y creó todas las cosas por la palabra de por el poder de su palabra. Esto es lo que dice la Escritura. No le costó nada sanar a este enfermo. Pero ¿cuánto le costó? ¿Cuánto le costó transformar un corazón? ¿Cuánto le costó que los corazones sean acercados a Dios y sean volcados hacia Dios? Le costó su propia vida. Al Padre le costó su propio Hijo para que nuestras vidas sean sanadas de la enfermedad más terrible que es la de vivir lejos de Dios. Ahora, para nosotros esto es un desafío diario, poder recordarnos que sí tengo este problema, tengo el otro problema, tengo aquel problema, pero recordar que la necesidad fundamental es definir mi felicidad en términos de Jesús. Y que si estoy en Jesús y mi relación está con Jesús y mi desafío es a construir esa relación con Jesús que Él vino a darme, y allí están los términos y la realidad de mi propia felicidad. Termino en el punto 3. No solamente que nos habla de la iniciativa de Dios, no solamente que nos habla de la verdadera enfermedad de la cual debemos ser sanados y la cual Cristo vino a sanarnos, sino que también nos habla del verdadero descanso. ¿Cuál fue el problema que tuvo aquí con los religiosos? Lo leemos en la historia. El problema fundamental fue que Jesús sanó a este enfermo el día de reposo, el día sábado. En la religión judía, una persona no podía hacer ningún trabajo el día sábado. Dios había dicho que el sábado era para descansar, pero los hombres, los judíos, habían agregado muchísimas reglas para cumplir esto a un extremo religioso, fundamentalista, y al punto de que uno no podía levantar nada ni llevar ningún peso. Este hombre obedeció a Jesús y levantó allí su lecho, ¿no? Su catrera, como diríamos, su colchoneta, y ya con eso había pecado. Los fariseos, los líderes religiosos, no pudieron ver la sorpresa, la bendición de la gracia, el milagro. Estaban preocupados por cumplir con su religión. La religión nos ata y ellos estaban preocupados por cumplir ciertas cosas, trabajar y hacer ciertas cosas para lograr el agrado de Dios. No había descanso en sus vidas. El día sábado, en el cual, de acuerdo a la Biblia, debían recordar las obras de Dios, especialmente las obras de redención que Dios había hecho al pueblo de Israel cuando salió de Egipto, las obras de salvación de Dios. Debían recordar la gracia de Dios. Debían recordar la bendición de un Dios que toma la iniciativa. No lo pudieron ver porque su corazón estaba cargado de trabajo para lograr la aceptación y el agrado de Dios. Jesús dice algo. Allí leíamos en el versículo 17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Esto es tremendo. No solamente que Jesús dice yo soy el Hijo de Dios, porque dice Él es mi Padre, está diciendo yo soy Dios, sino está diciendo que su obra, su trabajo, como el que Él hizo a ese paralítico de traerle sanidad y darle un descanso de vida, su obra es lo que nos da a nosotros el verdadero descanso. Necesitamos que Él obre para nosotros descansar. ¿Cuántas veces estamos trabajando y estamos haciendo las cosas para para sentirnos bien nosotros mismos, para saber que hemos cumplido, que hemos logrado, que estamos para adelante, que somos emprendedores, para procurar esta relación o la otra, esta aceptación o este contacto o este estatus? Y estamos trabajando y no descansamos. No encontramos descanso para nuestras vidas, pero tenemos que entrar en el descanso que Cristo nos propone, porque Él hace una obra que nosotros no podemos hacer. ¿Sabe cuál es esa obra? La obra de la cruz. Cristo murió la muerte que nosotros merecíamos y vivió la vida que nosotros no podemos vivir, para que nosotros pongamos nuestra confianza y nuestra fe en Él y encontrar en Él verdadero descanso.
Jesús dijo una palabra que lo vamos a ver un poco más adelante cuando estudiemos en este mes, el mes que viene, la Pascua. Jesús dijo allí en la cruz: consumado es, se acabó la obra. Él hizo la obra para que nosotros podamos descansar. Este hombre no podía hacer nada. Jesús tuvo que hacer algo por él. Hizo algo para que sea sanado físicamente, socialmente, pero mucho más espiritualmente. Murió en una cruz para que él pueda ser reconectado con Dios, redimido con Dios. No solamente él, sino vos y también yo. Quiero terminar acá, quiero que tengamos un tiempo de interacción y de oración y meditar en esto que nos plantea esta señal del Señor, del nuevo orden del Señor en este milagro, la iniciativa de Dios, la verdadera enfermedad de la cual debemos ser sanados, de la cual Cristo viene a sanarnos y el verdadero descanso que Cristo nos ofrece. ¿Por qué no oramos? Señor, te pedimos que nos bendigas en esta palabra y que tu palabra trabaje profundamente en nuestras vidas. Prepáranos para la Pascua, prepáranos para este año, danos tu bendición, que podamos profundamente abrazar este milagro actualizado en nuestras vidas y en nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga.